vinimos a conocer el Capitolio de Missouri, que está ubicado en Jefferson City, Missouri. Es otro Capitolio. Vamos en camino a conocer todos los 50 Capitolios de los Estados Unidos. Este es el mapa del complejo del Capitolio y otros edificios gubernamentales. Obviamente en el medio tenemos el Capitolio en sí, la Corte Suprema del Estado, un edificio que lleva el nombre de Harry Truman. Harry Truman fue presidente de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y él tomó la decisión de usar la bomba atómica a Japón. Él era del estado de Missouri. Entonces, ya avanzamos al Capitolio, está justo detrás de esta escuela católica. Allí atrás es el Capitolio del estado de Missouri, es donde trabaja el gobernador del estado de Missouri. Y creo que necesitan actualizar esta placa. Esta es una estatua de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y también muy conocido por haber escrito la Declaración de Independencia en 1776, que oficialmente fue la notificación a Inglaterra que los Estados Unidos era un país ahora independiente. Tenemos una estatua de él acá porque estamos en la ciudad de Jefferson City. Esta ciudad lleva su nombre y es porque cuando él después era presidente en 1803 compró este territorio que ahora forma el centro de los Estados Unidos de Francia. En esa época todavía pertenecía a Francia. Él compró esos terrenos, entonces este territorio fue añadido a los Estados Unidos con esa compra. Entonces fue por él que él agregó esta tierra. Pasamos por la seguridad, el detector de metal, y como en muchos capitolios estamos entrando esta cámara central y tenemos este sello del estado justo en el medio porque estamos justo debajo del domo y como siempre es hermoso, súper elegante. Las pinturas representando la historia del estado. A diferencia de otros capitolios, tenemos un escenario acá y Philly va a dar un discurso, se va a dirigir al público aquí. Aquí tienen un museo
que vamos a ver ahora. Creo que él encontró muchas más, por eso se puso tan feliz. ¡Mírenlo! Aquí vemos el museo en esta ala del Capitolio con este vagón, como cuenta la historia de la expansión de los pioneros a Missouri, y cuenta la historia de Missouri y las cosas que hacen que son significantes para Missouri. También acá, allá arriba, estas palabras hablan de cosas que son importantes para Missouri, como frutas y cereales, la agricultura, dice por allá la minería, religión, los ferrocarriles, como se dice en español, comercio, y sí, cuenta la historia del estado, la expansión. Es una exhibición que explica cómo funciona la minería. Acá una parte sobre la historia natural, de la topografía. Dicen que hay muchas cavernas en este estado, entonces tienen animales únicos acá, como estos bichos que viven en cavernas, por eso son albinos. También son ciegos, pero están adaptados a vivir en las cavernas de este estado. Ahora estamos al otro lado, en la ala opuesta de donde justo estamos, en el museo, y hay más exhibiciones acá, incluyendo esta línea de tiempo que cuenta la historia de Missouri, y tiene los hitos más importantes significativos sobre eventos que pasaron en el estado, o que personas del estado, cosas que ellos hicieron. Ahora estamos entrando al siglo XX, los años 30. Aquí tenemos Harry Truman, el presidente de este estado, o sea, presidente de los Estados Unidos, que fue originalmente de este estado. Es el arco de St. Louis, que se cumplió en 1965, y hasta el momento actual, COVID 2020-2021, es el bicentenio de Missouri. Esta es parte del museo dedicada a los veteranos de los Estados Unidos de este estado. Y aquí tenemos las ramas diferentes de las Fuerzas Armadas, que yo no voy a enumerar todos, pero aquí puedes verlas. Este es un modelo del buque de guerra, el USS Missouri. Este buque de guerra lleva el nombre del estado de Missouri. Muchos de esos, como portaaviones o ese tipo de barco, llevan
nombres de un estado de los Estados Unidos, un presidente anterior o hasta batallas famosas. Y este barco o este buque de guerra es tal vez mejor conocido por ser el sitio donde fue firmada la tregua de paz o como rendimiento, donde los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial firmaron su rendimiento, no sé la palabra, para dejar de luchar. Fue firmada en este barco. Hemos subido al segundo piso y ¿qué tenemos acá? La oficina del gobernador. A la izquierda obviamente es la bandera de los Estados Unidos y este es del estado de Missouri. Estas banderas son de las Fuerzas Armadas. Cada rama tiene sus símbolos. Por ejemplo, este de rojo es para los Marines, también la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y todo eso. Y esta bandera de negro es para los prisioneros de guerra y los que no volvieron a casa. Esta es una vista aérea del museo por lo que pasamos. Los pasillos, el centro, con ese escenario donde yo daba un discurso para emocionar, para inspirar a los visitantes, como esta. Este es como el salón de fama. Este es Mark Twain, un escritor famoso y también era como humorista. Él escribió Tom Sawyer, una novela americana clásica, y aquí tenemos esculturas de personajes, de personas famosas de este estado. Yo no voy a enumerar quiénes todos, pero obviamente hay explicación debajo de cada carita quién es quién. Un hombre que sí voy a destacar, como yo he dicho, es Harry Truman, que fue presidente de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Tomó la decisión de usar la bomba atómica para terminar la guerra. Me gustan estas esculturas porque están sonriendo. Este es un jugador de béisbol, entonces no son solamente personas de la política, son personas famosas, queridas del estado. Este hombre acá es George Washington Carver. Fue un botano como cientista de agricultura, y sus estudios revolucionaron la agricultura del sur. Creo que él inventó o descubrió, no sé, el maní, y por eso yo reconozco su nombre. Este es mi favorito porque él escribió una de las novelas y que se hizo show de como televisión que más me gustaba cuando era chica, Tom Sawyer. Vimos su retrato cuando subimos a este piso. Él se llama Mark Twain, escritor, autor. Este es el piso superior del Capitolio, hasta donde podemos llegar.
es la vista del interior del Capitolio. Creo que ese es el río Missouri, yo creo. Voy a tener que verificar en el mapa después. Hemos subido aún más. Estos son las oficinas de los representantes y senadores estatales. Entonces salimos del Capitolio. ¿Alguna reacción? Me gustó mucho porque tenía harta historia, muchas cosas que leer, museos, cositas muy interesantes que aprender ahí. Es interesante porque este museo, o sea, bueno, el Capitolio tiene un museo que no hemos visto algo así en otros Capitolios. Entonces, claro, muy hermoso. Ojalá que tengan la oportunidad de visitar.